Si llevas entrenando un tiempo, te habrás dado cuenta de que con los ejercicios básicos se pierde tiempo. O sea, son ejercicios en los cuales entre calentamiento, series de aproximación, cargar discos, descansos entre series, son ejercicios que implican mucho tiempo y por lo tanto, si nos vamos a 2 o 3 ejercicios básicos en cada sesión de entrenamiento, posiblemente tardemos las 2 horas o incluso más. Y esto choca mucho con la idea que he comentado a veces de que normalmente un entrenamiento de 1 hora, hora y poco, incluso menos, es más que suficiente para ganar músculo. Entonces aquí normalmente surge la duda de, oye, si con este tiempo es más que suficiente para ganar músculo y con los ejercicios básicos se pierde tiempo, ¿cómo puedo mezclarlo? ¿Cómo puedo conjugarlo para tener lo mejor de ambos mundos, para poder hacer las dos cosas? ¿O debería de quitar los ejercicios básicos sencillamente para ahorrar ese tiempo? Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de esto hoy en Cuaderno de Entrenamiento. Bienvenidos una semana más. Soy Iván Llamazares. Me encuentras, como siempre, en ivllamazares.com para cualquier cosa y también tienes ahí la newsletter en la que cada 15 días comparto más contenido acerca de cómo entreno, cómo me alimento y cómo gestiono mi día a día. Lo dicho, a ver, con los ejercicios es verdad que se pierde mucho tiempo y habrá personas que directamente pasan de hacer estos ejercicios básicos y se van a ejercicios en máquina o ejercicios más analíticos en los cuales no tienen que calentar tanto, no tienen que hacer tantas series de aproximación, etcétera, etcétera. Yo en este episodio había pensado en hablar acerca de cómo meter esos ejercicios básicos cuando, por ejemplo, tenemos poco tiempo. Porque si tenemos, por ejemplo, 1 hora y media para entrenar, no tenemos mucho más, y estamos hablando de que si metemos varios ejercicios básicos con sus series de aproximación y todo esto, pues nos vamos a quizás más tiempo, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, el punto número uno, lo más importante de todo y lo que quiero destacar es que si tenemos poco tiempo, yo metería simplemente un ejercicio básico por sesión. No quiere decir un ejercicio y ya está, simplemente uno básico y a partir de ahí meteríamos más ejercicios analíticos. Digo uno porque la mayoría de las personas que me escucháis entrenáis con el objetivo de ganar músculo. Normalmente una persona que entrene con el objetivo de ganar fuerza porque su disciplina es el powerlifting y se está preparando para un campeonato, pues evidentemente estas recomendaciones no le van a servir. O no por lo menos la mayor parte del tiempo, porque entrenará de otra manera diferente. Pero si el objetivo es ese, si el objetivo es la hipertrofia, ganar músculo, meter un ejercicio básico por sesión tampoco va a llevar mucho tiempo. Podemos meter pocas series, entre 2 y 4. Tampoco tenemos que excedernos mucho con el volumen aquí, más que nada porque crea mucha fatiga. Y luego como complemento, como digo, podemos meter 2 o 3 ejercicios accesorios, que estos sí van más rápido, no necesitamos una serie de aproximación, vamos directamente con el peso a las series efectivas y punto, y ya está. Y con esto tenemos una sesión de entrenamiento de 1 hora y pico y es más que suficiente. Así que yo principalmente iría por ahí. Evidentemente habrá ejercicios básicos que llevan menos tiempo. Vamos a poner el caso de un press de banca. Bueno, pues aquí seguramente no me lleve tanto tiempo como es una sentadilla o como es un peso muerto, en los cuales los descansos entre series pues son más largos porque generan más fatiga. Lo mismo si nos vamos a otros ejercicios compuestos que también podemos denominar básicos, aunque no son básicos en disciplinas como el powerlifting. Y estamos hablando de unas dominadas. Para mí las dominadas es un ejercicio básico, aunque no lo sea junto con los 3 movimientos que todos conocemos, pero sí que es un ejercicio el cual si lo hacemos entre 6 y 8 repeticiones, lastrando con mucho peso y demás, bueno, pues al final es un ejercicio que también crea fatiga, en el cual también tenemos que ir aproximando y que también nos lleva tiempo. Pero bueno, es totalmente diferente a los casos que he comentado antes. Así que bueno, iría por ahí un poco. Luego es verdad que, por ejemplo, en los casos en los que tenemos aún menos tiempo, vamos a poner el caso de 1 hora o incluso menos, yo dividiría más el volumen. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que básicamente lo que podemos hacer en lugar de entrenar 4 veces a la semana o en lugar de hacer 4 o 5 entrenamientos en cada bloque, pues vamos a hacer 6 o 7 entrenamientos en cada bloque. No quiere decir que entrenemos los 7 días de la semana, simplemente que si tardamos en completar cada bloque de entrenamiento 1 semana y media, bueno, pues vamos a tener 7 sesiones diferentes. Y de esta manera vamos a dividir mucho mejor el volumen, porque en lugar de meter, por ejemplo, 2 básicos, pues metemos simplemente uno. En lugar de meter 3 ejercicios accesorios, metemos 2 o solamente metemos uno también. O sea, hacemos el mínimo volumen efectivo, el mínimo trabajo que tenemos que meter para ir avanzando poco a poco. Ya sabéis que es un concepto que también he comentado en otros episodios. Mínimo volumen efectivo significa aquello que debemos de hacer, lo mínimo de lo mínimo, simplemente para ir avanzando.
Por supuesto, podríamos hacer más, pero como el tiempo es limitado, dividimos más el volumen, las sesiones son más cortas y también podemos ir progresando. Si hiciéramos menos del volumen mínimo efectivo, el progreso se vería muy mermado o incluso sería inexistente. Así que por eso es importante siempre mantenerse entre ese volumen mínimo efectivo, lo mínimo que tenemos que hacer, y el volumen máximo del que nos podemos recuperar. Por eso, aunque tengamos 4 horas para entrenar, quizás tampoco tendría mucho sentido meter ahí series y series y series de las cuales luego necesitamos una recuperación excesiva. Así que bueno, en este caso, como digo, si tenemos menos tiempo, pues más sesiones a la semana o cada ciclo de entrenamiento y sesiones más cortas, evidentemente. Y ya como último recurso, lo último de lo último, lo que podríamos hacer ya si no tenemos apenas tiempo y queremos también sacar los entrenamientos, bueno, pues esto sería destinado únicamente a personas que buscan la hipertrofia y sería pasar de los ejercicios básicos, o sea, sencillamente tirar por aquellos ejercicios más sencillos. No significa que el entrenamiento carezca de intensidad, no tiene nada que ver, porque en lugar de una sentadilla puedo hacer unas zancadas, en lugar de, por ejemplo, un press de banca puedo hacer un press con mancuernas o un press en máquina o unas flexiones lastradas. En lugar de, por ejemplo, un peso muerto, bueno, pues voy a tirar por ejercicios como remos, por ejercicios como curl femoral, todo este tipo de ejercicios que también trabajan la cadena posterior. Y de esta manera las sesiones serían aún más cortas. Por ejemplo, estamos hablando de igual 40 minutos, 45 minutos de entrenamiento. Lo ideal al final, seguramente como tengamos días de todo, tengamos días en los cuales podemos entrenar un poco más, días en los cuales vayamos un poco más justos de tiempo, por lo ideal es mezclar estas sesiones. Habrá días en los cuales podemos meter un ejercicio básico y otros días no. Entonces simplemente en la planificación lo que vamos a hacer es hacer días en los cuales no trabajemos con ejercicios básicos y otros días en los cuales sí que los haya porque sabemos que tenemos un poco más de tiempo y de esta manera podemos extendernos un poco más entrenando. Así que bueno, esa sería básicamente la idea más importante con esto de los ejercicios básicos con poco tiempo. Si tenéis muy poco tiempo, que sepáis que también podéis entrenar igualmente bien. Los ejercicios básicos al final son ejercicios, no dejan de ser eso. Lo que pasa que toda la vida se han llamado así porque son los movimientos, por así decirlo, de competición de powerlifting y son ejercicios, evidentemente, que involucran mucha masa muscular, que son muy buenos, que todo lo que tú quieras, pero hay personas que incluso tampoco les vienen bien por su estructura, por su anatomía, por sus palancas, por lo que sea. Así que no son ejercicios obligatorios, pero si te gustan, a mí por ejemplo me gustan los ejercicios básicos, bueno, pues de vez en cuando incluirlos, si tenemos tiempo está bien. Y si no, lo dicho, de esta manera también podemos planificar algo adaptado al tiempo que tenemos y progresar igualmente, que es lo importante. Así que bueno, nada más, simplemente hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento, comentando un poco el tema de entrenar con este tipo de movimientos si disponemos de poco tiempo. Comentarme también vosotros lo que hacéis con este tipo de ejercicios, si los metéis, si no, si los utilizáis, por ejemplo, en días en los cuales tenéis poco volumen de entrenamiento. Comentármelo en ivllamazares.com, por ahí podéis escribirme a través de la sección de contacto. Tenéis enlaces directos también a más contenido, así que os animo a que echéis un vistazo a la página web. Y nada más, lo dicho, nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días de nuevo hablando de entrenamiento y un montón de cosas más. Que paséis buen finde. Chao.